Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. Según lo programado en esta semana, desarrollaremos las emergencias y desastres en nuestro país. La emergencia nacional sabemos que en cualquier parte del mundo existen situaciones de emergencia, de riesgos y de catástrofes. Esto ocasiona ciertas consecuencias que para prevenirlas y contrarrestarlas existen los llamados planes de emergencia nacional y gestión de riesgos, que se ocupan de las actividades destinadas a la prevención, la mitigación y la rehabilitación de las comunidades afectadas. Las organizaciones que trabajan en nuestro país es el Comité de Emergencia Nacional, que fue creado en 1993 debido a una emergencia que fue causada por una gran granizada registrada en ese año en la localidad de Juan E. Oleario. Entonces la Organización de las Naciones Unidas realizó el pedido de creación al Poder Ejecutivo, considerando que la ayuda de las agencias humanitarias no abastecían las necesidades reales de los afectados, especialmente de alimentación y de resguardo. Sus funciones. El funcionamiento del Comité de la Emergencia Nacional implica prevenir y contrarrestar los efectos de los desastres originados por los agentes de la naturaleza de cualquier otro origen. También el de promover, coordinar y orientar las actividades de las instituciones públicas y municipales, también las partes privadas, que son destinadas a la prevención, la mitigación y la respuesta y la rehabilitación de las comunidades afectadas por las situaciones de emergencia, además de proponer las tareas que se deben cumplir para cada ministerio o cada organismo público y privado en caso de emergencia, en el área específica de sus respectivas competencias o actividades. Otras funciones son el de someter a consideración del Poder Ejecutivo los casos en que deben decretarse la declaración de situaciones de emergencia y de solicitar del mismo el cese de dicha situación una vez que hubiesen desaparecido las causas que lo motivaron. Ellos tienen entonces, el Poder Ejecutivo tiene el deber de decretar la situación de desastre y cuando termine eso, de levantar esa situación. También el de crear comités departamentales y locales de emergencia, el de editar reglamentos para el funcionamiento de sus dependencias y los organismos creados, el de preparar también, muy importante, los presupuestos anuales y extraordinarios y ordenar el procesamiento de los datos referentes al comportamiento de las condiciones meteorológicas e hidrológicas de cualquier evento natural que se presente o ya sea de otro origen capaz de generar situaciones de emergencia. Luego, otro tipo de organización tenemos la Secretaría de Emergencia Nacional, que fue creada en el 2005 con las miras de prevención y rehabilitación de los efectos causados por desastres de cualquier índole, desde las emergencias causadas por los eventos naturales originados por el hombre hasta la incursión en el área de trabajo social orientado a mejorar la situación de las comunidades campesinas que subsisten por debajo de la línea de la pobreza. También tiene como visión una organización flexible que permita el análisis de la vulnerabilidad y las amenazas, los planes de gestión de riesgo y el ordenamiento territorial y los planes de emergencia a nivel nacional, departamental y local. ¿Cuáles son sus funciones? El de prevenir y contrarrestar los efectos de los desastres, promover, coordinar y orientar las actividades de las instituciones públicas, municipales y departamentales para la prevención, mitigación, respuesta y rehabilitación. También el de invertir la investigación y monitoreo de eventos adversos, el de impulsar el mecanismo de alerta temprana y de trabajar coordinadamente con los organismos pertenecientes al Sistema Nacional de Emergencia. Algunas de las situaciones atendidas por la SEM podría ser, por ejemplo, el combate a incendios, que cuando las zonas son afectadas por los incendios de pastizales, por ejemplo, y de bosques, entonces tienen que hacer una evaluación de los daños. Por ejemplo, la cantidad de personas afectadas, sus necesidades específicas para determinar la asistencia. Entonces la SEN se encarga del traslado del personal de las compañías de bomberos voluntarios, efectivos de las fuerzas militares, provee además herramientas como por ejemplo algunas desmalezadoras, motosierras, para que se pueda facilitar el trabajo de extinción del fuego y de rescate. También se encarga de distribuir agua y víveres en el Chaco, que en conjunto las organizaciones departamentales de la región occidental, la CEN emprende un plan de asistencia a las comunidades afectadas por la sequía, denominado Plan Ñemboyú.
Y el fenómeno del niño también es otra situación atendida, que es el calentamiento anormal de las aguas del Pacífico ecuatorial y las temperaturas superficiales del mar aumentan y comienza entonces la fase cálida, que sería el fenómeno del niño. ¿Qué provoca en el planeta el fenómeno del niño? Un calentamiento global de la temperatura del mar, la pérdida de especies por el cambio de la temperatura, el surgimiento de enfermedades como el cólera, por ejemplo. Provoca además las lluvias más fuertes en invierno, una mayor humedad, una escasez de lluvia en verano, más calor, más sequías. Y cuando ocurre es irregular, aparece en periodos de 2 a 7 años y al momento de aparecer dura entre 8 a 12 meses. El fenómeno del niño entonces ocurre de la siguiente manera. Los vientos del Océano Pacífico cambian de sentido y soplan de oeste a este. Hay un cambio entonces del surco de los vientos y las aguas cálidas de Australia e Indonesia se desplazan hacia la corriente de Perú, que está compuesta por agua fría. Entonces, durante diciembre, ambas corrientes, que serían las aguas cálidas con las aguas frías, se encuentran en las costas de Sudamérica y eso hace que provoque una evaporación del agua y se forman las nubes con fuertes cargas de lluvia. El choque de las aguas cálidas y frías, ese cambio de temperatura entre ambos provoca entonces la evaporación de agua y se forman muchísimas nubes con fuertes cargas de lluvias. El fenómeno del niño en nuestro país se declaró en mayo del 2015, causando numerosos efectos, como por ejemplo la destrucción de hogares, niños sin escuelas, daños de cultivos, prejuicios económicos y la pérdida de vidas humanas. Y esta situación de emergencia superó las previsiones de la CEN, pero aún así desplegó una intensa labor de carácter humanitario para la rehabilitación de innumerables comunidades damnificadas. Otro fenómeno es la niña, que es un fenómeno climático que forma parte del ciclo natural también del clima y conocido como el niño oscilación del sur, ENOS. En nuestro país, ¿qué provocó esto? Provocó efectos sobre la crecida del río Paraguay y el informe se refiere a que para realizar una evaluación de los niveles del río en el caso de la niña. ¿Cuándo ocurre? Suceden alternativamente en periodos que varían de 5 a 7 años que tiene como registro su existencia desde épocas muy prehispánicas. Entonces el fenómeno de la niña, cuando existe un régimen de viento alisios fuertes desde el oeste, la temperatura ecuatorial disminuye y comienza la fase fría o la fase de la niña. O sea, a diferencia, el niño acarrea fuertes vientos de las aguas frías, choca con las costas occidentales del Perú con las aguas cálidas, se provoca una precipitación bastante entonces de lluvia. Ahora la niña, las aguas cálidas con las aguas frías, lo mismo, pero aquí comienza una fase más fría, a diferencia. Entonces, también sobre las plagas y epidemias en nuestro país, que siempre está vigente el problema del dengue, la chikungunya, la zika, que generalmente se produce por la presencia de un mismo vector transmisor de las enfermedades que sería el mosquito de Aedes aegypti. Aquí se puede ver el cuerpo de la Aedes aegypti que tiene las patitas de coloración blanca y negra y también el abdomen, o sea, el cuerpo casi completo de ese tipo de coloración. Las antenas generalmente son más plumosas a diferencia de otros mosquitos y tiene el cuerpo totalmente separado entre el aparato bucal, las antenas, la cabeza, el tórax, el abdomen y las patas. Las granizadas, que según el Departamento de Información de Alerta Temprana de la Secretaría de Emergencia Nacional, las partículas se forman en núcleos de condensación que dependiendo de la inestabilidad de las nubes de la tormenta pueden generar abundantes granizos que se precipitan en corto tiempo. O sea, tenemos una corriente por un lado ascendente del aire cálido y hay una formación aquí en el área de formación de granizos y desciende un aire un poco más frío.
Estos eventos se registran durante casi todos los meses del año, aunque se incrementan en los meses de julio, llegando a picos máximos entre agosto y septiembre. Los incendios, que sabemos que por la falta de precipitación sobre nuestro país, en especial en la región occidental, ha ocasionado un periodo seco de varios meses. Sumando estas condiciones, el invierno que prácticamente es cálido, que se ha establecido sobre nuestro país, generalmente es así, y ayuda a que se produzcan nuevos focos de incendio a diario. Todos estos eventos están relacionados de alguna u otra manera a la falta de precipitación, la falta de lluvia, que genera sequías, y estas ayudan a la formación y la persistencia de los focos de incendio, las heladas también que ayudan a la disminución de la humedad de las plantas y del suelo, las impurezas producidas por las quemazones que ayudan a la formación de granizos dentro de una tormenta. Y la ley 2615 es la que crea la Secretaría Nacional de Emergencia, que en su artículo 2 tiene el objeto de prevenir y contrarrestar los efectos de emergencias y desastres originados por los agentes de la naturaleza, y que tiene que promover, coordinar y orientar las actividades tanto en las instituciones públicas, departamentales, municipales o privadas, para que se pueda prevenir, mitigar y dar una respuesta ante situaciones de emergencia de urgencia. En el artículo 4, para realizar los fines establecidos, se podrá recabar toda la información que permita el comportamiento de las condiciones meteorológicas. Siempre hay que recabar toda la información completita para tener eso, para poder definir situaciones de emergencia o poder predecir. También de identificar los riesgos y la determinación en la población, llevar las estadísticas de las situaciones de emergencia, determinando, por ejemplo, el número de comunidades afectadas, de familias y personas afectadas. También registrar y cooperar con los ministerios del ramo, de reunir los elementos del juicio que permitan entonces corregir y mejorar los planes y programas de acción, de coordinar la asistencia con las comunidades, de estimular la creación y organización de estructuras de reducción de riesgos, de formar y capacitar a los funcionarios públicos y a los voluntarios que van a integrar las organizaciones dentro de los gobiernos departamentales y municipales, de elaborar y ejecutar programas de educación y adiestramiento que capaciten a las comunidades a fin de enfrentar, de ser posible por sí mismas, ante situaciones de emergencia. También de procurar la cooperación internacional mutua en materia de reducción de riesgos para la protección civil en caso de emergencias. También, obviamente, realizar las campañas de difusión sobre los sistemas, los métodos de protección civil, basados en la investigación de los estudios realizados.